El día de hoy les voy a presentar el taller sobre caras vemos, ETS no sabemos. Mi nombre es el doctor Cristian Chávez, soy médico de la Unidad Académica de Azcapotzalco. Antes de comenzar, quiero definir un poquito las siglas de ETS o también de enfermedades de transmisión sexual. Veo que a lo del registro creo que existe un poquito de duda, pero ETS significa de transmisión sexual. Anteriormente también se le puede llamar ITS o infección, pero más adelante vamos a ver que es un poquito diferente una infección y una enfermedad como tal, ¿vale? Estas enfermedades de transmisión sexual van a ser producidas por algún agente, ya sea alguna bacteria, algún virus, algún protozoario o inclusive algún ectoparásito, por ejemplo, las famosas labillas. Estas se van a propagar predominantemente mediante la vía sexual, llámese vaginal, oral, anal o inclusive el contacto directo con piel o mucosas. Vemos que también existe otras vías o formas para enfermarnos de estas enfermedades, para la redundancia. Una de ellas puede ser una infección lineal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la madre, que es la portadora, llega a afectar o a enfermar al hijo, ya sea durante el embarazo o mediante el nacimiento, cuando el recién nacido pasa por el canal vaginal y este se puede contagiar. Otras de las causas por las cuales se llegan a enfermar de esto es mediante la utilización o mala utilización de algunos instrumentos, por ejemplo, de inyecciones, mediante transfusiones, inyecciones mediante el uso de drogas o también mediante la creación de tatuajes o perforaciones. Son de las principales causas que llegan a ocasionar estas enfermedades. ¿Qué tanto ha afectado a la población? Hablemos un poquito de epidemiología. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Nos comentan que estas infecciones se han remontado desde hace mucho tiempo. Han empezado o se han visto escritos desde Mesopotamia, desde el 3000 a.C., en donde se detallaban síntomas que pertenecen a la enfermedad llamada gonorrea. ¿Ok? Esta es una infección que lleva mucho, mucho tiempo estudiándose. Por otra parte, igual un dato un poco sobresaliente, igual en la Biblia nos llama un poquito la atención que hay apartados en donde mencionan personas con una epididimitis, una inflamación. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy estudiado. Tanto así que a lo largo de la historia se ha descifrado muchas nuevas causas, muchos nuevos diagnósticos y muchos nuevos tratamientos, ¿vale? ¿Qué tan importante es estudiar estas enfermedades de transmisión sexual? Bueno, pues nos dicen que más o menos al día se diagnostican más de 1 millón de personas que adquieren esta infección, ¿vale? Quiere decir esto que al año aproximadamente es un promedio de 400 millones de personas a nivel mundial que se les diagnostica cualquiera de estas enfermedades de transmisión sexual. Vemos que la edad predominante de estas enfermedades ronda entre los 15 y 49 años. Aproximadamente aquí en México, el inicio de la vida sexual en hombres está en los 16.1 años y en las mujeres en los 17.2 años. Ese es el inicio de la vida sexual, un promedio del inicio de la vida sexual aquí en México. Pero este rango de entre los 15 y 49 años es el rango donde las personas tienen una vida sexual más activa. No quiere decir que después de los 50 años no te puedas enfermar o desaparezca la enfermedad, no, sino que si te encuentras dentro de este rango, entras en esta categoría de las personas que si pudieran pueden contagiar de estas enfermedades. Hay que dejar un poquito de lado todas estas ataduras, todos estos estigmas, ¿vale? Este es un tema muy, muy interesante, entonces hay que abarcarnos como tal, ¿va? Sin ataduras ni tapujos, hay que hablar sobre esto.
Si alguien tiene alguna duda, me parece que pueden levantar la manita o preguntarlo. Francis ahí. Igual se me olvidó comentarles que esta sesión va a ser grabada y va a ser transmitida mediante YouTube. Si todos están de acuerdo en esto, por favor ponerlo en los comentarios. Vamos a continuar. Esta tablita que pongo aquí me parece muy, muy importante porque nos habla sobre los casos de VIH desde el 2014 hasta el 2024. En estos 10 años vemos el incremento. Ahorita, pues, no se ha completado este estudio porque este estudio se recolectó en 15 de julio del presente año. Pero si hacemos la translocación a lo que puede ser, podemos superar incluso los casos del año pasado. Pero bueno, en esta tablita vemos un ascenso de los diagnósticos de VIH, ¿vale? Del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué quiere decir esta tablita muy, muy significativa? Que cada año se van diagnosticando, se van creando nuevos panoramas que nos hace pensar que estas enfermedades van en aumento. Y para la salud pública es muy, muy preocupante que estas enfermedades vayan en aumento, porque nos dice sobre malos hábitos, mala educación sexual, malos programas que no nos llegan a satisfacer para que estos resultados vayan en disminución, que es lo que se esperaría. ¿Vale? Perfecto. Algo muy, muy importante a resaltar son los factores de riesgo. Estos factores de riesgo nos dicen la probabilidad, o más bien las circunstancias en las que nosotros nos podemos encontrar y podamos tener este acercamiento a estas enfermedades, ¿vale? Un punto muy importante es acerca de una sexualidad segura. Si alguien conoce el término de sexualidad segura, lo pudiera comentar o escribirlo, pero prácticamente tener una sexualidad segura es un sinónimo a tener una buena educación sexual, a tener buenos hábitos y sobre todo a comprender que al tener tu sexualidad segura vas a poder gozarla plenamente, ¿vale? Con el entendimiento y la razón de que existen diferentes circunstancias o diferentes riesgos que puedan desencadenar una enfermedad. Otro punto muy importante son las relaciones sexuales sin protección. Recordando un poquito sobre los métodos anticonceptivos, los únicos métodos que nos sirven de una protección que nos dicen que es del 85 al 95% para prevenir que nos contagiemos de alguna enfermedad de transmisión sexual es el condón, ¿ok? Todos los demás métodos anticonceptivos, llámese hormonales, que sean pastillas, inyecciones, implantes, que sean definitivos, oforectomía, vasectomía, no nos cubren por completo, o más bien no nos cubren para nada de que nos podamos contagiar de alguna enfermedad de transmisión sexual. Igual, la única método anticonceptivo que es 100% confiable es no tener ningún tipo de relación sexual, ¿vale? Pero esto no nos exime que vayamos a contagiarnos de alguna otra manera, como les comentaba, como vía parenteral, madre e hijo, o vía por algún medio punto contacto, ¿vale? Este condón nos puede funcionar, sí, ok, pero hay algunas enfermedades que no nos pueden deslindar de contagiarnos. Por ejemplo, les comentaba al principio que existen algunos ectoparásitos, por ejemplo, estas famosas ladillas que se encuentran en el vello púbico, que en el contacto con otra persona pueden pasar al otro portador, ¿vale? Entonces, utilizar un método anticonceptivo no nos exime de que nos contagiemos, pero es de las mejores herramientas que tenemos. ¿Va que va? Otro punto muy importante y que yo creo que les suena mucho son las relaciones sexuales con varias parejas. Actualmente, en pleno siglo XXI, hemos escuchado mucho sobre el poliamor, los famosos besos de tres, el crushing, que es relaciones sexuales con otras personas mediante aplicaciones o puntos de encuentro. Recordar esta vieja
situación en donde las personas se ponen en contacto en algún lugar, por ejemplo, el último vagón del metro, en donde es muy común ver a personas que tengan relaciones sexuales sin protección, o también hay algunos lugares que se llaman cuartos oscuros, que se encuentran en algunos lugares en donde las personas van, tienen relaciones sexuales y muchas veces no utilizan algún método anticonceptivo y sobre todo un método de protección. Otro punto o factor de riesgo muy importante es abusar sobre el alcohol y las drogas. Hay una conducta que es el chemsex, que es tener relaciones sexuales mediante el uso de algunas drogas, las cuales aumentan la euforia o la sensibilidad. ¿Va que va? Al tú no estar en tus 5 sentidos, llámese por alcohol o alguna droga, no puedes estar 100% seguro de lo que ocurre a tu alrededor. Esas son de las principales situaciones. Otro punto muy importante es si tú tienes o tuviste alguna infección de transmisión sexual, ¿ok? Puedes ser portador a contagiarte nuevamente esa infección por alguna recaída o alguna otra infección. ¿Vale? Y el último punto es el uso de drogas inyectables. Más o menos en los años 60, 70 y 80, el índice de las personas que empezaban con VIH fueron en aumento. Esto se debe principalmente a algo nuevo que fue las drogas inyectables y sobre todo igual a las transfusiones sanguíneas que en ese entonces no eran tan marcadas y tan denominadas para prevenir estas enfermedades. ¿Bien? Continuando con los temas, vamos a ver primero lo que es el VIH. Algo muy importante es definir lo que es VIH y SIDA. VIH, por sus siglas, es Virus de Inmunodeficiencia Humana. Y SIDA es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Es muy diferente. Las personas cuando tienen el primer contacto es con el VIH, el virus, ¿ok? Cuando este virus entra al sistema, a la persona y desencadena todos los procesos, vemos que llega a afectar a las células de la defensa. En este caso, cuando el valor de los CD4, que son las células principales para la defensa, llegan a menor de 200 células por milímetro cúbico, ya podemos dar el diagnóstico de un síndrome, que este va a englobar todo el cuadro de signos y síntomas de las personas que padezcan esta infección. ¿Ok? Vemos que hay dos tipos de VIH, el tipo 1 y el tipo 2. ¿Okay? El tipo 1 es el más común, el que se encuentra en todo el mundo, es el más agresivo. El tipo 2 es el que está en algunas zonas endémicas de África. Este es un poco menos agresivo, ¿vale? Casi un 80% se encuentra en el tipo 1, ¿ok? Y el tipo 2 es muy, muy poca la prevalencia que existe. La transmisión va a ser mediante actos sexuales, llámese, como comentábamos, vaginal, anal o bucal, igual mediante el intercambio de agujas contaminadas o, como les comentaba, de madre e hijo durante el embarazo, parto y la lactancia. Antes no se creía que estas enfermedades, o sobre todo el VIH, se pudiera contagiar mediante la lactancia materna, ¿ok? Ahorita ya se ha demostrado que cuando existe altos números de virus de inmunodeficiencia humana, es muy probable el contagio mediante la lactancia. ¿Ok? A grandes rasgos, lo que hace este virus, como les comentaba, es disminuir las defensas. No se presentan de la noche a la mañana, no se presentan en el transcurso de meses. Nos dicen que inclusive tarda años hasta desencadenar una verdadera enfermedad. Los primeros síntomas son muy generales, como lo es fiebre, dolor de cabeza, erupciones cutáneas o dolores en la garganta, cuerpo o articulaciones. Estos síntomas, como vemos, son muy generales. Pueden aparecer en las primeras semanas, ok, pero no nos dicen a grandes rasgos. Quiero que tengamos un poquito de entendimiento cuando les comente los signos y síntomas, no para
empatizar con ellos, sino para ver que son síntomas muy comunes, que son síntomas que podemos ver en cualquier persona y no es por eso que nosotros pensemos en una infección de transmisión sexual, ¿ok? Un poquito por ahí va el título de esta presentación. Cuando llega a pasar cierto tiempo y estos virus desencadenan todo el proceso, ya se empiezan a presentar más síntomas, como lo puede ser inflamación en ganglios, pérdida de peso, fiebres, diarreas y tos. Estos síntomas pueden llegar a presentarse en meses, inclusive en algunos pares de años, ¿vale? Y ya cuando la enfermedad está establecida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ok? Ya desencadena diferentes enfermedades. Como tal, las personas no llegan a presentar síntomas precisos del VIH, como lo son algunas otras enfermedades, sino presentan los síntomas que hacen que es el resultado, más bien, de la disminución de nuestras células de la defensa, como lo son una infección por tuberculosis, que estas se presentan principalmente en personas con un sistema inmune muy bajo, personas que tengan meningitis por criptococos, también infecciones bacterianas graves, y ya también se puede desencadenar algo que se llama cánceres de linfomas, también conocido como sarcoma de Kaposi, ¿vale? En este punto ya está establecido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿vale? Entonces, ya en este punto es un diagnóstico no oportuno, ¿vale? El primer diagnóstico es el que se genera, nos dicen, en las primeras horas, inclusive días después del contacto. En esta enfermedad VIH es un poquito difícil encontrarnos con este detalle del diagnóstico. A veces tenemos el contacto sexual, sospechamos, ¿ok? Pero nos tardamos en hacer las pruebas. A veces decimos, tal vez no fue, tal vez fue insuficiente el contacto, tal vez yo confío en mi pareja, tal vez muchas cosas. Pero en este caso, los síntomas, al no ser tan precisos de manera inicial, podemos descartarlos y seguir nuestra vida y no preocuparnos. Pero el problema está cuando ya se desencadena este síndrome. ¿Okay? De las primeras o principales pruebas, existen tres, bueno, existen varias, pero yo les puse estas tres. La primera es la prueba de ácido nucleico. Es muy importante ver el tiempo de la exposición. Nos dice que de 15 a 30 días después de la exposición, estas se pueden presentar con un valor positivo. Estas pruebas son un poquito más específicas por el tiempo de la exposición. Es un poquito difícil conseguirlas a nivel comercial, son un poquito más costosas, ¿vale? Pero existen, inclusive hay algunas instituciones que las tienen. Otra prueba es la de antígeno anticuerpo. Esta tarda un poquito más en la exposición, nos dice que es de 2 a 6 semanas posterior al evento. Y por último, las pruebas de anticuerpo, de 3 a 12 semanas de exposición. Dentro de lo que les ofrece la universidad se encuentran las ferias de salud, ¿vale? Estas ferias de salud, dentro de muchos otros módulos, siempre trae pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual. Aquí es muy importante siempre realizarlas o cuando se tenga esta duda. Son pruebas rápidas, estas dos, ¿ok? No ameritan alguna otra situación, simplemente es algún piquete en el dedo y con esto ya se da un resultado. Si alguna de estas dos pruebas sale positiva, entonces ya se hace alguna prueba definitiva en muestra de sangre, ¿vale? Pero es muy, muy importante siempre tener en cuenta el tiempo de exposición. Como les comentaba, a veces es muy, muy, muy corto el tiempo de exposición y pueda salir negativo. Esto no significa que no tengas la enfermedad, sino que no se ha presentado hasta el momento, ¿ok? En el tratamiento, como tal, hasta la fecha, a pesar de todas las investigaciones que se han hecho, no existe una cura para el VIH ni para el SIDA. Es desafortunado, sí, pero algo que alienta un poquito a las personas con este padecimiento es que hay mucha, mucha investigación, dentro de las cuales hay antirretrovirales que nos ayudan bastante.
¿vale? Uno de las, digamos, de las funciones es mantener tu sistema inmunológico fuerte. Como les comentaba, las personas no se llegan a afectar tanto por estos síntomas, este virus, sino por lo que se desencadena al tener un sistema inmunitario leve. ¿Ok? También nos ayuda a reducir las posibilidades de contraer otra infección. Al tener un sistema inmunológico leve, nuestra probabilidad de contraer otra infección, inclusive otra infección de transmisión sexual, aumenta. ¿Ok? Igual ayuda en casos cuando el VIH está refractario. ¿Qué quiere decir esto refractario? Conocemos lo que es el diagnóstico y lo que es como tal ya el individuo cero positivo. Cero positivo significa que ya está establecido el diagnóstico, que ya está presente este virus en tu sistema, ¿ok? Pero puede ser cero positivo, no presentar ningún síntoma y no ser portador o transmitirlo a alguna otra persona. Que esté refractario significa que se encuentra ahí, pero puede ser que si no tenemos estos manejos antirretrovirales, pueda desencadenarse nuevamente los síntomas del virus. Y otra de las funciones es limitar esta transmisión de VIH hacia otras personas. ¿Vale? Perfecto. Yo les puse este tratamiento un poquito englobado, es el que maneja el sistema a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS. Como parte de lo que les ofrece la universidad, es el seguro facultativo. Este seguro facultativo es el que tenemos todos a la mano en donde pueden acudir a su clínica. Entonces, este es el tratamiento que se maneja y es de los mejores. ¿Por qué? Porque nos ayuda, tiene muchas ventajas, es muy, muy fácil de tomarlo, es solamente una tableta al día, ¿ok? Tiene una alta eficacia, también tiene ya mucha evidencia establecida. Tiene muy pocos, no quiero decir que ninguno, porque sí los tiene, efectos secundarios e igual, cada vez se ha presentado menos resistencia. Al ser un virus, este va mutando y puede crear resistencia a los mismos antirretrovirales. Pero esta combinación nos ha servido o ha funcionado bastante para garantizar a las personas que esta latencia, que este virus queda imperceptible. ¿Ok? No sé si alguien ha escuchado lo que es el PrEP o el PEP. Si alguien lo ha escuchado, por favor pónganlo en los comentarios. Pero algo muy importante, ok, nos dice, yo quiero prevenirme de contraer una infección, ok, sobre todo esto. ¿Qué puedo hacer? Ok, antes te decían, no tengas relaciones sexuales, ok, no te juntes con esta persona, no hagas esto. Ya esa teoría, esa variante cada vez se va haciendo menos porque no podemos limitar a las personas. Lo que tenemos que hacer es apoyarlas, ¿ok? Con esta iniciativa se creó lo que es el PrEP y el PEP. El PrEP significa la profilaxis que existe antes de una exposición, llámese contacto sexual, ¿vale? A comparación del PEP, es la profilaxis que se hace después de tener un contacto sexual, ¿ok? Antes del contacto sexual, nos dicen que por lo menos una semana antes, un mes antes, puedes tomar algunos antirretrovirales para que tengas una protección, ¿vale? A comparación del PEP, nos dicen que este debe ser antes de las 72 horas después de tener el contacto sexual. Entre menos sea el tiempo más bien, entre más corto sea el tiempo que te tomaste algún antirretroviral después del contacto sexual, es más la probabilidad de no llegar a algún contagio. ¿Ok? Pasado las 72 horas, prácticamente es muy, muy poca la garantía que se te dan estos antirretrovirales. ¿Ok? ¿Para quiénes están disponibles esto? Para todas las personas. Nos dicen personas que tengan algún contacto con alguna persona con alguna relación sexual, que tengan algún uso de sustancias de drogas. Por ejemplo, el personal médico es muy importante a veces ver que se tengan las condiciones. Muchas veces no se tienen las condiciones y existen accidentes en donde se pueden llegar a contagiar. En este caso, podemos definir que si ahí existe la posibilidad
de dar antirretrovirales a las personas que están en estas circunstancias, se les puede dar. Ojo, si ya pasó el accidente, la situación en donde hubo un piquete, algún contagio, se puede llegar al otro lado a lo que es el PEP. ¿Qué tan eficaces pueden ser? Nos dicen, como comentaban aquí, que puede ser aproximadamente un 99% después de las relaciones sexuales y en el uso de drogas inyectables un 74%. ¿Ok? ¿Cómo se puede obtener? El PrEP, antes del contacto, la profilaxis preexposición, es un poquito más difícil de conseguir. Aquí en México no está como tan garantizado, tan normalizado el uso de esto, por lo cual no se puede otorgar a todas las personas o en los centros hospitalarios. Se les puede dar una receta, sí, y se puede conseguir, ¿ok? A comparación del PEP, en donde ya está más establecido, más regularizado, pueden acudir a su clínica y ahí mismo se les puede dar este tratamiento, ¿vale? Pero sí es muy, muy importante y que cabe recalcar tener la conciencia, como los adultos que somos, de identificar una posible medio de contagio. Si yo en mi mundo pienso, no me contagié, ok, este método pues prácticamente queda inservible. Si yo digo, ok, existió este contacto, puede ser la sospecha, ok, hay muchas formas de prevenirlo. Continuando con los temas, vemos gonorrea. Gonorrea es una infección transmitida por Neisseria gonorrea. Esta, al igual que todas las demás, van a ser transmitidas mediante relaciones sexuales vaginales, anales, orales. Hay que igual sacarnos un poquito el estigma de que únicamente existen relaciones vaginales, ¿ok? También existen relaciones anales, relaciones orales, inclusive cualquier tipo de relaciones, ¿vale? Hay algunas otras variantes en donde inclusive se utilizan las extremidades en este acto sexual. Entonces, pies, lengua, todo esto. Entonces, hay que sacarnos un poquito del estigma, ¿vale? ¿Cuáles son los signos y síntomas que se pueden llegar a presentar? ¿Ok? Esto es muy importante. A comparación del VIH, gonorrea sí se presentan los primeros síntomas posteriores al contacto, ¿vale? Nos dice que aproximadamente entre 2 y 21 días pueden llegar a presentar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales? En mujeres, dolor al orinar, que llegan a tener sangrado al tener relaciones sexuales o inclusive entre su periodo. Flujo vaginal, este puede llegar a ser un poco mucopurulento, que es esto, un poquito entre blanco, amarillento, y dolor abdominal. Chicas, recordar, cualquier flujo que se presente que no esté dentro del periodo, ¿ok? Y tenga algunas características diferentes a los normales, que el normal tiene que decir hialino, que es prácticamente como líquido, y no oloroso, significa que hay una anormalidad en este flujo vaginal y es motivo para una revisión médica, ¿ok? En cuanto a los hombres, esta tiende a ser una secreción blanquecina en la punta del pene y se llega a presentar ardor y molestias al orinar. Como vemos, también hay infecciones rectales. Estas se ocasionan o se presentan con flujo rectal, llámese blanquecino, o también un poco hemático, rojo. Llega a presentar dolor al defecar e inclusive se llega a presentar hematocaquesia, que es sangre en las heces. En cuanto a boca y garganta, son lesiones menores que se llegan a presentar, como dolor en la garganta o algunas lesiones visibles. ¿Ok? Todas estas lesiones se pueden presentar, como les comentaba, dentro de las primeras semanas. Vemos estas imágenes que son un poquito gráficas. Vamos a continuar con estas imágenes gráficas a lo largo de la sesión, pero es muy importante para reconocer. Yo me quiero enfocar un poquito más en que ustedes reconozcan estas enfermedades, como les digo, reconozcan que existen y sobre todo, cómo yo puedo reconocer que me encuentro en esta circunstancia, en esta situación. ¿Ok? Como vemos, este es un fondo que es una cavidad oral. Vemos la lengua, los dientes, ¿ok? Y
llegamos a ver pequeñas lesiones al fondo, ¿vale? Como tal, no podemos definir un diagnóstico establecido, se puede decir que también hay una infección por algún estreptococo, una infección en la garganta, ok, pero el diagnóstico se establece con una historia clínica detallada, ok, definir que hubo algún tipo de contacto sexual y estas lesiones nos orientan a eso. Esta es una imagen de un pene en donde vemos este líquido blanquecino saliendo, ¿vale? Sobre todo en el prepucio, en la cavidad del glande, ¿ok? Es como se puede identificar mayormente. No porque no exista ninguna lesión visible significa que no se presenten estas lesiones. Muchas veces no nos encontramos dentro del parámetro en donde se empiezan a generar estas lesiones o este cuadro clínico. Por eso es muy importante el diagnóstico. Para esto vemos que existen dos principales diagnósticos, todo esto son mediante laboratorios. Una de estas es la amplificación de los ácidos nucleicos que se hace y el resultado se entrega prácticamente en las horas posteriores. Y al ser una bacteria también se utiliza una técnica que es una tinción de grano. ¿Ok? El tratamiento. La mayoría de estas infecciones tienen tratamiento o se pueden limitar a que se traspase más. ¿Ok? Tampoco hay que estigmatizar, ya me enfermé, ¿qué voy a hacer? Se me acabó el mundo. Ok, hay muchas alternativas. Como les comentaba, este estudio de las enfermedades ha transcurrido durante décadas, inclusive ya vimos cientos y miles de años. Entonces, el tratamiento para gonorrea es una dosis única de ceftriaxona de 500 miligramos. Esta te la pueden aplicar en cualquier consultorio médico, en tu clínica, ¿ok? No necesitas nada más. Si no existiera esta alternativa, tenemos otra que es cefixima de 800 miligramos vía oral. Pero recalcarles que existen tratamientos para estas enfermedades, ¿va? Hay que sacarnos un poquito, como les comentaba, que estas enfermedades son malignas y ya no hay cura. Ya existen curas, ya existen tratamientos, ya existen avances y es muy, muy importante llevarnos a este entendimiento. ¿Ok? Pasando con los puntos, el siguiente es clamidia. Clamidia es una infección causada por Clamidia trachomatis. Esta, al igual que las otras, se transmite mediante relaciones sexuales, vaginales, anales, pero también, si alguna otra persona llega a presentar alguna infección, clamidia es una de las enfermedades oportunistas. ¿Ok? Clamidia es una infección muy común, muy frecuente en el ámbito médico, que nos llega a presentar diferentes síntomas. Uno de ellos son en hombres secreciones a través del pene, dolor o quemazón al orinar y dolor testicular. Igual se llega a presentar en las mujeres sangrado vaginal irregular, dolor o ardor al orinar y un sangrado después de posteriores a las relaciones sexuales. Si vemos, clamidia y gonorrea tienen síntomas muy, muy específicos, ¿ok? ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre si tenemos uno y tenemos otro? Prácticamente a simple vista no se pudiera decir. Hay algunas especulaciones en donde en gonorrea es característico por este flujo blanquecino, a comparación de clamidia, que no se llega a presentar como tal este flujo blanquecino en algunas circunstancias, pero en otras sí. Ojo, no es para confundirlo, simplemente para decirles que se pueden confundir estos dos diagnósticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir al médico y mediante una prueba de laboratorio definir si tenemos alguna de estas secreciones. Muchas veces las personas tienen una cervicitis, una infección, digamos, más cotidiana, que no tiene que deberse a una infección de transmisión sexual y pueda desencadenar síntomas como los que acabamos de ver. ¿Ok? Esto no es como para espantarnos, simplemente es como para identificar que existen estos síntomas y qué es lo que tenemos que hacer. Que el paso es acudir a tu clínica, acudir a tu médico y hacer una revisión. No hay que omitir, no hay que dejar de lado, ¿vale? Es muy, muy importante sobre todo esto. El tratamiento para la clamidia es igual muy, muy sencillo, muy básico en este aspecto. Es doxiciclina, que es otro antibiótico que se administra vía oral.
Esto es por un periodo un poquito más largo, durante 7 días. O en algunos casos, cuando las personas, o sobre todo las madres, presentan clamidia, se les da acitromicina, que es otra alternativa. Va a depender mucho del parámetro, o más bien de la persona en donde se encuentre, si es una persona joven, si es un adulto mayor, si es una persona embarazada, ¿ok? Si presenta alguna otra enfermedad de transmisión sexual, si presenta alguna afección a hígado, a riñón, en las cuales estos medicamentos que yo les acabo de poner, que son los más comunes, se llegan a modificar un poquito. O en dado caso, donde haya una infección más recurrente, o vamos a ver más adelante en sífilis, por ejemplo, que llega a haber hasta un tercer estadio, son otras alternativas. Pero estos tratamientos únicamente son demostrativos que existen, que son básicos, que son fáciles de conseguir y que se pueden aplicar. ¿Okay? El otro punto es hablar sobre sífilis. Sífilis es el ocasionado por treponema pálido. Este contagio se puede ver mediante contacto sexual, pero también puede ser mediante contacto, digamos, piel con piel. ¿Ok? Sífilis nos dicen que es un organismo que es muy difícil que pueda sobrevivir fuera del cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, nos dicen que si llegamos a tocar alguna úlcera de sífilis en pene, vulva, recto, manos, piel, puede ser un poquito mayor la posibilidad de contagiarnos. ¿Ok? Como les comentaba, en sífilis estadios primario, secundario y terciario. El primario tiene una incubación aproximadamente entre las 3 y 4 semanas. Esta empieza con una pápula eritematosa, que es un puntito en la piel, y posteriormente llega a desencadenarse lo que es un chancro, ¿ok? Como vemos en estas lesiones. Una lesión chancroide es una úlcera que no va a doler, ¿ok? Y que al contacto o al roce puede tener algún tipo de secreción. ¿En dónde se pueden encontrar principalmente? En lo que es en la cabeza del pene. En la base del pene igual se puede llegar a encontrar en lo que es vagina, vulva, región perianal. También se puede llegar a encontrar en palmas de las manos y en planta de los pies. Ojo, nos dicen que el chancro como tal se puede llegar a curar o remitirse de las 3 a las 12 semanas. No porque se haya remitido, desaparezca esta lesión, significa que se haya quitado. Simplemente tu sistema desechó esta lesión y ya. Pero se queda como un resguardo de esta infección. Cuando no se elimina por completo, mediante tratamiento aparece la sífilis secundaria. Esta se empieza de las 6 a las 12 semanas después de haber identificado esta lesión chancroides. Estas son lesiones que se encuentran en más partes del cuerpo, como les comentaba, ya en toda la piel se pueden llegar a encontrar y se acompañan de fiebres, anorexias y náuseas, inclusive cansancio. Estas son verrugas planas que también se pueden llegar a encontrar en lo que es en la piel, ¿vale? Y por último, sífilis terciaria ya es digamos, un desencadenante de no haber, primero, identificado estas primeras apariciones y no haber tratado como tal. Estas pueden empezar a los meses, inclusive al año. ¿Cómo se puede desencadenar una sífilis terciaria? Pues ya son afecciones un poquito más específicas a huesos, articulaciones, al corazón, neurosífilis que llega a afectar al cerebro, pulmones. Ya en este estadio, ya el tratamiento y el pronóstico es muy, muy diferente. Por eso yo recalco siempre en la identificación primordial y primaria de una infección de transmisión sexual. El diagnóstico es mediante pruebas serológicas y el tratamiento también. Va a ser mediante la administración de una sola dosis de penicilina benzatínica. Esta va a ser, y si vemos el costo-beneficio, si vemos el costo que tenemos que hacer, lo que tenemos que llevar a cabo para lo que es como tal
quitarnos una infección de transmisión sexual, algunas, claro, es un poquito, digamos, hasta absurdo ver que existen tratamientos tan sencillos, pero que a veces no entendemos que se pueden llegar a desencadenar hasta ese punto, ¿ok? Si tú vas, identificas, acudes a tu clínica, te dan tratamiento, tener una enfermedad de transmisión sexual pasa desapercibido, pasa, continúa. Pero si dejamos de lado, no nos cuidamos, tenemos malos hábitos, no contabilizamos los riesgos que tenemos, no acudimos y sobre todo seguimos todavía con este pensamiento, el desenlace no puede ser con una resolución tan sencilla. ¿Vale? Continuamos con herpes genital. Herpes genital es ocasionado por herpes virus humano 1 y 2. En estas variantes nos dicen que principalmente herpes 2 nos puede llegar a ser más contagiosa y un poquito menos dañina que a comparación de herpes 1. ¿Vale? Este contacto, a comparación de los otros, sí es un poquito más en contacto piel con piel durante las relaciones sexuales. Existen muchas especies o variantes de herpes, pero nos vamos a enfocar en herpes genital, que son estas dos. ¿Vale? Los síntomas son lesiones que se llegan a aparecer entre los 4 y 7 días, la primera semana después del contacto. Estas son vesículas que se presentan principalmente en pene y en vagina, bueno, en vulva, que posteriormente pueden llegar a ser úlceras. Estas lesiones pueden ser únicas, pero también pueden haber múltiples lesiones en un mismo punto, inclusive en muchas partes del cuerpo humano. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente acudir a tu clínica para que se te hagan pruebas serológicas y pruebas de PCR. Como les comentaba hace rato, en las ferias de salud que se realizan en la universidad se hacen muchas pruebas rápidas de detección. Una de ellas también pueden ser herpes, VIH, VPH un poquito más difícil, ¿ok? Sífilis y gonorrea. Todas estas son pruebas que se hacen en un instante, no se necesita nada y es únicamente un piquete. Si vemos el costo de tener un piquete para darnos un diagnóstico favorable, pues prácticamente no es mucho, ¿vale? Entonces, y es gratuito, está a su alcance, por eso la importancia de siempre acercarnos a estos módulos y siempre tener la iniciativa de, no porque estemos en contacto sexual, bueno, en posibles contactos sexuales, o ya tengamos alguna duda o sospecha, sino simplemente para descartar. Todo se basa igual en el descarte, ¿vale? No hay cura como tal para herpes genital, simplemente se dan algunos retrovirales. Estos retrovirales nos ayudan a alentizar un poquito esta aparición de las lesiones. Uno de los más comunes es aciclovir, valaciclovir o famciclovir. Son los principales que se pueden encontrar prácticamente en todo servicio médico de México. Por último, vamos a hablar un poquito sobre el VPH o virus del papiloma humano. Es tanta la información que hay de VPH que hemos visto que hay más de 100 tipos de VPH. Hay que recordar que el VPH, de las principales complicaciones, es que puede ser un proceso cancerígeno. Puede llegar a ocasionar cáncer de endometrio o algún otro tipo de cáncer, ¿vale? De las principales cepas de cáncer, que está como en un 70%, es el serotipo 16 y el 18. No quiere decir que los demás serotipos no ocasionen cáncer, sino que en esto se ha visto la mayor predisposición a ello. La transmisión va a ser mediante relaciones sexuales, ¿ok? Digamos, relaciones sexuales no óptimas o no con adecuados cuidados. Y los síntomas van a comenzar con verrugas genitales. Estas pueden comenzar en 1 a 6 meses, inclusive un poquito antes. Hay algunas bibliografías que nos dicen a partir de las 2 o 3 semanas empiezan a desencadenar estas lesiones. Estas, a comparación de herpes, son blandas,
llegan a ser un poco húmedas, son en menor cantidades, ¿ok? Y tienen un color más rosáceo o inclusive grisáceo. Estas, al ser lesiones únicas, también pueden llegar a aumentar de tamaño, también puede llegar a ser pediculado, que es esto, como unas lesiones no tan lineales, que tengan superficies rugosas y cuando ya avanza la enfermedad, pueden desencadenarse varias lesiones en múltiples grupos. El diagnóstico básicamente es mediante una inspección visual macroscópica, se observa, se de correspondientes a BPH, ¿ok? Pero cuando ya son lesiones intraepiteliales, ¿qué quiere decir esto? Lesiones dentro del cuello cervical o dentro del ano, que ya son lesiones como más específicas, se tienen que hacer mediante una colposcopía o una anoscopía. Para esto es muy, muy importante y la campaña que México ha empleado sobre el Papa Nicolau, ¿vale? Si alguien recuerda la campaña, o más bien del Papa Nicolau, y a partir de qué edad se puede comenzar, la podemos escribir, por favor. Les comento, esta campaña se empezó hace mucho tiempo. A veces no se creía tanto en esto porque era una identificación. Las personas no se querían realizar los Papa Nicolaos porque era un poco, o mucho más bien, personal, un poco, ¿cómo decirlo? Más bien muy, muy abrasivo. A veces era mucha la molestia y no se comenzó como se esperaba en otros países, pero durante muchos años han habido avances y sobre todo se ha demostrado la efectividad que tiene realizándose el Papa Nicolau. Nos comentan que el Papa Nicolau se tiene que comenzar a partir de los 21, 23 a 25 años, aproximadamente en ese periodo de edad, ¿okay? En las mujeres, o posterior a los 3 años de haber iniciado una vida sexual activa, ¿vale? De entre los 25 años en promedio hasta los 49 años más o menos, se tendría que hacer, si no existe alguna otra indicación, un Papa Nicolau cada 3 años, ¿vale? Recordemos que existe el mes rosa, que existen las campañas contra el VPH, existen muchas circunstancias, inclusive parte de la universidad se está creando esta asociación para que en los mismos consultorios médicos a las alumnas se les pueda realizar un examen, una colposcopía, ¿vale? Porque queremos darles esa facilidad, ese acceso para descartar cualquier enfermedad. Lo que más nos interesa, y yo creo que a todos, es descartar siempre, siempre, siempre y saber que estamos bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer mediante visualización. No, no somos magos, no somos brujos, no sabemos que está nuestro cuerpo bien, sino que necesitamos realizar algunos estudios. Por eso es muy, muy importante realizar este estudio como es el Papa Nicolau, ¿vale? El tratamiento básicamente va a ser a limitarnos a las verrugas genitales cuando se encuentran localizadas mediante algún proceso cáustico, utilización de algunos medicamentos tópicos, crioterapia o mediante la electrocauterización, láser o, dependiendo de la localización, una resección quirúrgica. Esto acompañado de las presentaciones que se lleguen a presentar, que se lleguen a presentar dentro del cuerpo. Por ejemplo, BPH, candidiasis nos puede presentar una enfermedad que es enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ok? Esto se llega a desencadenar otras circunstancias, otro panorama y sobre todo otro tratamiento. Como les comentaba, yo lo que pretendo es no darles una clase de medicina sobre diagnósticos, sobre tratamientos, medicamentos, acciones, sino entender que existe cómo identificarlas y sobre todo cómo tratarlas, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenir una infección así, una enfermedad así? ¿Ok? La principal herramienta que tenemos es el uso del preservativo. Hace poquito estaba hablando con un alumno y me comentaba muchas cosas que desconocía. Una de ellas era las diferentes circunstancias que se tiene que utilizar el preservativo en relaciones, en diferentes tipos de relaciones. Me comentaba que existe algunos
capuchones que se ponen alrededor del pene, ¿ok? Y estos llegan a ocasionar un poquito más de placer. Ojo, no significa que sea un método de planificación familiar ni de barrera, sino simplemente es, digamos, un juguete sexual o un añadido para tener relaciones más placenteras. Eso está perfecto, está bien, pero tenemos que tener en consideración que además de utilizar estos dispositivos, hay que utilizar algún método efectivo. Me comentaba que efectivamente se puede utilizar un condón encima de este aparato. Entonces, como vemos, no estamos en contra de la diversión, del disfrute, el goce, el erotismo, sino simplemente hay que tener esta consideración y sobre todo hay que cuidarnos, ¿vale? Protección contra enfermedades de transmisión sexual es lo que nos puede garantizar utilizar el condón. Como les comentaba, no es 100% la efectividad. Al igual, los embarazos no planificados. El uso de preservativos es de fácil acceso, es muy económico, ¿ok? Los puedes encontrar en cualquier institución, inclusive si acudes a tu consultorio médico de tu unidad, probablemente pueda que te lleguen a dar algún tipo de preservativo. Hay que tener una responsabilidad compartida. Todo esto es un poquito de, como les comentaba al principio, una sexualidad segura. ¿Qué es esto? No te corresponde a ti, hombre, no te corresponde a ti, mujer, ser el único en pensar en una enfermedad de transmisión sexual, ser el único en tener la responsabilidad para que tú te puedas cuidar. Es una responsabilidad compartida en donde ambos tienen que tener este entendimiento y sobre todo este razonamiento del cuidado para los dos. Y sobre todo un empoderamiento sexual. El condón nos brinda el poder tomar decisiones sobre nuestra vida sexual, reproductiva, sobre nuestro cuerpo, permitiéndonos tener relaciones sexuales que sean seguras, satisfactorias y sobre todo previsivas. ¿Vale? Para esto yo les comento, en cuanto a la prevención, ya hablamos un poquito de las enfermedades, de lo que se desencadena, de los factores de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? Como les comentaba, si queremos prevenir 100% estas enfermedades, pues prácticamente es una abstinencia. En pleno siglo XXI, en pleno 2024, creo que este método prácticamente queda inservible porque no podemos limitar a las personas, no podemos limitar a nuestros amigos, no podemos limitar a nuestras parejas, no podemos limitar a nuestros hijos, sino tenemos que tener una educación sexual efectiva, una educación sexual que nos permita garantizar nuestra seguridad y sobre todo de las personas que tenemos alrededor, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenir? Utilizar métodos anticonceptivos, ya vimos que cuáles nos pueden ayudar. Tener el razonamiento de que existen, más bien el entendimiento de que existen estas enfermedades, de que no están del otro mundo, ya vimos que tienen una alta prevalencia, están a la vuelta de la esquina, se encuentran en cualquier lugar, tienen diferentes factores, pero entender que existen, ¿vale? Si nosotros llegamos a entender que nos podemos contagiar y que podemos ser transmisibles a otras personas, personas que queremos, personas que apreciamos, ¿ok? Creo que entra un poquito más el juego del entendimiento, ¿vale? Si la persona con la que estás no se cuida, si la persona con la que tienes relaciones sexuales no le importa, te chantajea, te dice el poliamor, de como vimos, el beso de tres, el sin preservativo no se siente igual, ok, está perfecto. Pero sobre todo tú que estás viendo esta presentación tienes que entender sobre tu seguridad, sobre las decisiones que tienes que tener sobre tu cuerpo. Por eso es muy importante prevenirnos. Como vemos, las enfermedades de transmisión sexual, algunas son muy, muy personales, no son a simple vista. No podemos ver, más bien, ir a la calle, estar en nuestro salón de clases, ver a nuestros amigos y decir, tal vez él tiene esta enfermedad, tal vez tiene esta otra enfermedad. No podemos todavía llegar a este punto. Lo que tenemos que hacer simplemente es prevenirnos. ¿Por qué? Porque caras vemos y enfermedades de transmisión sexuales no sabemos, ¿vale?
Muchísimas gracias y si alguien tiene alguna duda, por favor estoy aquí para escuchar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues no tengo ninguna duda, solamente quería agradecerle por tan valiosa información. Ojalá esta información no solamente nos la den en la universidad, sino pues edades más pequeñas como secundaria, preparatoria. En lo personal me gustó mucho la explicación porque fue muy entendible, fue fácil de comprenderlo y creo que hasta me siento capaz de explicárselo a mis sobrinos. Y bueno, pues nada más era agradecerle. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por tus comentarios. Fíjate que sí es muy importante que estas pláticas se lleven a tempranas edades. Creo que la mayoría tenemos más de 20 años, 30 años, 40 años, pero en nuestras épocas era un poquito difícil que nuestros profesores hablaran abiertamente sobre el uso de preservativos, sobre las relaciones. Creo que prácticamente no estaba en ese entendimiento. Año tras año se ha ido esta educación sexual aplicando en educaciones más jóvenes. Inclusive se comenta que ya en preescolar, a inicios de primaria, ya se empieza a dar unas clases de entendimiento sobre no salud sexual, sino sobre un entendimiento, sobre decirle a los alumnos, a los niños, a nuestros hijos, que está bien y que está mal. Creo que es muy importante entender, si podemos desde pequeños, entender lo que está bien y sobre todo lo que está mal, ¿va? Para ya cuando lleguen a edades más adultas, ellos puedan tener una salud sexual plena. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Gabriel. ¿Sí, Gabriel? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. ¿Qué tal? Igual también, excelente explicación, muy entendible. Creo que es muy general, o sea, abarca bastantes o enfermedades que son muy importantes. Definitivamente la vida adulta es una vida con riesgos, entonces qué bueno que existan este tipo de pláticas. Ojalá no las dejen de hacer, sobre todo para los jóvenes. Yo ya soy una persona de 49 años, estoy estudiando en línea. Pero qué más me hubiera gustado que hubiera sido una comunicación más abierta cuando yo tenía mis 20, mis 18 años, para tener un poco más de conciencia. Afortunadamente, bueno, parece que estoy bien, ¿no? Hasta ahorita no he tenido ningún problema. Y sobre eso quiero preguntar, ¿cómo puedo yo, o cómo podemos, sobre todo los que estamos en línea? Yo escuché que existían consultorios o se pueden hacer pruebas, pero no entendí bien si puede ser en la escuela o cómo podrían ser. Ok, perfecto. Mira, me parece que muchos de los que estamos conectados son en línea, en clase en línea. Que tú seas programa en línea no te exime o no te quita las garantías o lo que te ofrece la universidad. A lo largo del año se crean 2 ferias de salud por cada plantel. Tú las puedes ver en redes sociales, inclusive no sé si se les llega mediante mensaje de email estas convocatorias, que no son convocatorias, sino son invitaciones. El calendario en donde se encuentran estas ferias. Muy fácil, tú puedes identificar, no sé, la próxima semana está la feria de salud en Coyoacán, que es la unidad que me queda más cerca, ¿ok? Si tú tienes tu credencial, no sé, qué te dan de inscripción, perfectamente puedes acudir a tu clínica, más bien, perdón, a la unidad. Y ahí, en estas ferias de salud, van muchas clínicas, muchas organizaciones, IMSS, centros de salud, algunas asociaciones, en donde se les dan preservativos, pláticas, se les dan igual la oportunidad de realizarse pruebas de detección. Como les comentaba, vamos hace muy poco tiempo a hacer una campaña contra VPH. Entonces, ya está, me parece, estas publicaciones y ahí puedes checar. Únicamente es acudir a tu sede más cercana, ver el horario
y ahí mismo se te podría hacer todas estas pruebas. Te digo, son súper sencillas, no te tomaría más tiempo, yo creo que 10 minutos a lo mucho ya está un resultado y es lo que se te puede ofrecer. Si no se pudiera hacer en estas circunstancias, también se pueden optar por otras alternativas. Otra es acudir a tu clínica del IMSS que te quede más cercana, acudir a algunas asociaciones civiles, por ejemplo, el Clínica Condesa, que es de las más grandes, en donde se te pueden hacer pruebas. Yo les hablaba sobre la prueba de VIH, que es un poquito más específica, más corta en el tipo de exposición. Ahí se te puede hacer, inclusive me parece que son gratuitas, ¿vale? Hay muchos lugares en donde se te pueden realizar estas pruebas. La ley mexicana nos dice que estas pruebas ya son totalmente gratuitas. Obviamente si se tienen, entonces no hay muchas limitantes si lo vemos así. Pero por parte de la universidad, como te comentaba, se hacen estas ferias de la salud y ahí puedes acudir. Julio tiene la mano levantada. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. En una de ahí de la presentación del apartado de lo del VIH, ahí vi que de que se minimiza cuando tienen tratamiento retroviral, o sea, no se pueden contagiar o cómo es eso. Ah, ok. Perfecto. Es muy importante, ¿vale? Ok. Las personas que tienen VIH, que es el diagnóstico de este virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ok? Se hace y ya. Ahí es cuando tú dices que la persona, bueno, se dice que la persona es seropositivo. ¿Qué es esto? Que tiene el virus en su sistema, ¿vale? Si tú tienes un tratamiento antirretroviral adecuado, se te hacen las mediciones y se encuentran parámetros virales sumamente bajos, ¿ok? La infección, o más bien la transmisión, es muy poca, inclusive nula. ¿Por qué? Antes se quedaba en este estigma que las personas con VIH, una vez que les diagnosticaban, ya no podían tener relaciones, ya se categorizaban, ya no podían donar sangre, ya no podían hacer muchas cosas. Ahorita ya se quitó ese tapujo que es limitar a estas personas, ¿vale? Y no decir personas, sino simplemente humanos, compañeros, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes una carga muy baja, prácticamente ya es un poquito más difícil, o como te comentaba, nulo que se pueda contagiar, ¿vale? Eso no exime utilizar métodos anticonceptivos de barrera para prevenir otra infección. No sé si por ahí estaba tu pregunta o... Sí, era eso, nada más tenía la duda como leí. Entonces, entonces son mínimas las posibilidades, ¿no? O casi nulas cuando la persona está con su correcto tratamiento, ¿no? Correcto. Sí, como te comentaba, no nos podemos limitar, podemos disfrutar de todo, simplemente hay que tener la consideración, la conciencia del cuidado, sobre todo el cuidado personal y el cuidado de otras personas, pero sí, efectivamente. Gracias. Ok, no, gracias a ti. Liliana tiene la mano levantada, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok. Bueno, yo tenía dos preguntas. Usted comentaba sobre las pruebas serológicas, ¿así se llama? Serológicas, algo así. No sé, a lo mejor quisiera que nos dijera, ¿es tal cual que nos saquen sangre o cómo es el proceso, ¿no? O, vaya, ¿en qué consiste? Y bueno, como segunda parte de esta pregunta, también preguntar cuál es el tiempo correcto en el que deberíamos de realizarnos estas pruebas. Perfecto. Una prueba serológica nos dicen que son pruebas, obviamente son de sangre, en donde se demuestra esta reacción que hay inmunológicamente, antígeno-anticuerpo. Son pruebas más específicas, ¿vale? Pero son pruebas como tal de sangre, que estos, como te digo, es demostrar que existen estos agentes y que están causando un daño.
Como les comentaba, en el VIH, estas pruebas se desencadenan ver si está el virus y ver qué tanto está afectando a las células de defensa, que en este caso son las CD4. Entonces, esta es una prueba serológica. Son pruebas de laboratorio, son pruebas algunas rápidas, algunas no tan costosas, va a depender mucho. Hay algunas que son más específicas, que son, por ejemplo, hisopados. ¿Qué quiere decir esto? Que con un hisopo se realiza una muestra y con eso se define si en ese sitio se encuentra la lesión o no. ¿Ok? Y en cuanto el tiempo, cada cuánto podemos hacer estas pruebas, el tiempo después de la exposición va a depender mucho. Como vemos en esta diapositiva, de las más tardadas llega a ser VIH, en las que nos dicen que a partir de los 15-30 días puede llegarse a presentar un resultado positivo después de una exposición. A comparación de, por ejemplo, gonorrea, estas son más cortos el tiempo. Gonorrea, inclusive me parece que son como 18 o 24 horas, ya empieza a haber resultados positivos en diagnósticos, ¿vale? En clamidia, igual son prácticamente horas, inclusive días. Y ya en algunos casos, por ejemplo, sífilis, llega a tardar entre 3 a 4 semanas. Va a depender mucho. Ahora, yo les digo, si hay un tiempo más o menos ventana, no lo hay. El cuerpo humano va a depender mucho o es muy diferente la reacción que se presenta en cada quien, pero sobre todo recordarles que existe esto y que se le puede ocupar. ¿Cuál es un tiempo óptimo? Nos dicen que aproximadamente después de los 25 hasta 45 días, aproximadamente ya pudiéramos tener diferentes parámetros. Hay algunas pruebas de detección de enfermedad de transmisión sexual que engloban todas estas, que las puedes encontrar en Chopo, Salud Digna, y estas más o menos manejan ese parámetro de 25 a 45 días aproximadamente, dependiendo, ya vimos que otras pueden ser un poquito más cortas, pero a partir de esto ya se puede demostrar un resultado más fidedigno. Ok, sí está bien, doctor, le agradezco. También otra cosa que, bueno, si me permite, Sí, adelante. veo, bueno, a la información que nos está dando, se enfoca mucho al sistema inmunológico, ¿no? Yo creo que, vaya, el especialista al que nos debiéramos de acercar pudieran ser a lo mejor varios, ¿no? Desde el ginecólogo, desde un médico general, desde un nutriólogo inclusive, ¿no? Para reforzar esta parte, ¿por dónde empezar, no? Perfecto. Más que nada. Mira, es muy importante y te lo voy a decir, por ejemplo, con el otro caso que me llama mucho la atención, que es el cáncer de mama. Sobre todo es una identificación personal, ver que está pasando algo en ti, que estás presentando algunos síntomas que tal vez se pudiera presentar en un contacto de riesgo. Ese es el primer punto, porque si no llegamos a esto, pues muy difícilmente podemos llegar a otras instancias. Después, podemos acudir a nuestro médico familiar. Yo le recomendaría mejor eso, acudir a tu médico familiar. Él te puede ya dejar tratamiento a tu clínica y el seguimiento y realizar todos los estudios. También se puede realizar todos estos estudios mediante tu ginecólogo y en algunos casos con el urólogo, ¿va? Un poquito más el ginecólogo. El ginecólogo también es el experto en estas enfermedades. Entonces, ahí también te puedes derivar. Nutrición es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que en algunas infecciones, por ejemplo, VIH, llega a haber un proceso caquéxico, que es esto, un deterioro general. Entonces, es muy importante la dieta, sí, sobre todo en este padecimiento. Y, por ejemplo, en algunos otros casos se tienen que eliminar o suspender algunos alimentos más específicos, ya te los podemos comentar, pero sí es como la regla que se tiene que hacer, ¿vale? No, el seguimiento, mejor dicho. Perfecto. Sí, estuvo bien. Sí, le agradezco mucho la respuesta. No, gracias a ti. Me parece que Eric tiene la mano levantada.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es sobre el PrEP. ¿Es ya eficaz el PrEP o apenas está en experimentación? Perfecto. Mira, el PrEP se ha empezado más o menos como hace unos 5 o 7 años a tener más auge, ¿ok? Como vemos aquí, es muy, muy importante realizarlo, sobre todo conocerlo. Muchas personas no saben que existe este PrEP, que existe esta profilaxis preexposición. Como te he comentado, más o menos tiene una efectividad de protegerte más o menos de un 90-99% en relaciones sexuales y en el uso de drogas inyectables más o menos un 74%. Aquí es un poquito menos la efectividad. Se ha implementado, sí, pero como les comentaba, el PrEP no es tan común todavía en los centros hospitalarios, ¿vale? A comparación del PEP. ¿Por qué? Porque no quiero decirlo así, pero el sistema de salud principalmente se debería enfocar en una prevención, pero creo que se enfoca más y creo que es un mal manejo en cuando ya se presentan las enfermedades. ¿Por qué? No lo sé. Sería bueno interesante saber acerca de esto. Y son retrovirales que se pueden encontrar en cualquier lugar. En algunos otros países, tú puedes acudir a tu clínica y ahí mismo se te da el manejo. Como les comentaba en el PrEP, en personas que tengan alguna interacción con personas ya seropositivas, que tengan, sean personal médico, que estén en contacto con secreciones, fluidos o algunas otras circunstancias, ya es más factible que se les dé estos manejos. Aquí en México no es todavía muy común que se maneje así, pero sigue siendo muy, muy efectivo. ¿Y el PrEP sería adecuado para adolescentes? Ok. Al ser antirretrovirales, se tienen algunas restricciones todavía. Hay algunos antirretrovirales que se pueden dejar a partir de los 12 años, ¿vale? Entonces, sí se puede, dependiendo el uso. Por ejemplo, ciclovir son una de las restricciones un poquito más que nos llegan a ocasionar otros daños, pero hay algunos que sí se pueden dejar. Inclusive, hay, les comentaba que esta transmisión lineal de madre a hijo, en donde afortunadamente al hijo no se le ha presentado como tal, este diagnóstico, se le deja un manejo PrEP, un manejo con antirretrovirales, por la posibilidad de que su madre lo llegue a contagiar. Como les comentaba, en la lactancia materna existe este riesgo. Obviamente, si se tiene el diagnóstico, pues se suspende, pero es una de las circunstancias que se ha establecido actualmente. Ya por último, ¿todos somos candidatos a tomar el PrEP? Ok. No todos. Estos antirretrovirales son un poquito específicos y sobre todo nos dicen que sean personas que no tengan alguna afectación renal, en hígado o que estén en algún otro tratamiento o que tengan alguna otra enfermedad o un sistema inmunológico bajo. Por ejemplo, si tú tienes o la persona tiene un sistema inmunológico bajo por algún cáncer, por alguna otra neoplasia o por, no sé, quimioterapias, por diálisis o cualquier situación, se restringe un poquito. Dependiendo del caso, son los manejos que se tienen que establecer, pero sí hay algunas restricciones. Muchas gracias, doctor. No, de qué. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? David. Gracias, Doc. Sí, nada más para comentar lo que comentaba el compañero, el protocolo del PrEP empezó aquí en México en el 2018, a comparación de otros países de Europa y Estados Unidos y Canadá, y se hicieron estudios a 3,000 personas, participaron organizaciones de la sociedad civil, Clínica Condesa, y bueno, actualmente está más que aprobado como una herramienta para prevenir VIH, como dijo el doctor. No todas las personas son candidatas porque sí se hacen ciertos estudios para saber si no hay afecciones previas, y actualmente lo lleva Clínica Condesa, algunas organizaciones de la sociedad civil, y el IMSS ya lo está dando, pero sí tienes que cubrir ciertos, como digamos, requisitos
para ver si eres candidato a tomar PrEP, y es un antirretroviral que te lo tomas diario, y bueno, básicamente es esta parte, pero es una de las estrategias de las últimas estrategias que a nivel mundial que se han demostrado su efectividad para prevención de VIH. Gracias, Doc. No, no, al contrario, muchas gracias. Ok, a ver, creo que hay un comentario más. Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok. Aquí tenemos una en el chat. Dice, teniendo una pareja sexual, digamos, no fija, ¿es posible contraer alguna ETS o teniendo contacto con alguien más, una tercera persona? Ok. Parte base, bueno, se basa en esta presentación, el título de esta presentación, que es un poquito como causa la duda. Caras vemos, ETS no sabemos. Ok. Nos dicen que al tener más contactos con más personas, aumenta la predisposición a contraer una enfermedad de transmisión sexual. Ojo, si tú tienes contacto con una persona fija, primero no podemos definir al 100% que es fijo, que existe algún otro agente, otra situación, ¿vale? Sobre todo hay que cuidarnos nosotros, primeramente. Entonces, sí disminuye la probabilidad de una enfermedad de transmisión sexual si hay una monogamia, si lo decimos así, sí. ¿Ok? Pero no se eximen de estas enfermedades. Por ejemplo, les comentaba que muchas son por transmisión sexual, algunas otras son mediante contacto. ¿Ok? No significa que nos pongamos un poquito paranoicos y ya no toquemos a nadie. Ok, no, para nada. Pero existe esa posibilidad y, contestando la pregunta, sí disminuye este factor al ser una pareja fija. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta? Ok. Ok, Janet. Doctor, ¿el Papa Nicolau detecta cualquiera de estas enfermedades? Ok, muy buena tu pregunta. No. El Papa Nicolau es únicamente este estudio que nos detecta lo que es el virus del VPH. En la colposcopía que se hace, bueno, el Papa Nicolau es un estudio que primero se inserta un espéculo vaginal, que es como una pincita, en donde se ve macroscópicamente cómo se ve el cuello uterino. Hay algunas enfermedades que afectan el cuello uterino y ahí el médico o el que te está realizando este estudio te podría decir, ¿hay alguna inflamación? Puede ser sospecha tal, ¿vale? Y ya como tal, la Papa Nicolau o la tinción que se hace es únicamente para VPH, virus del papiloma humano. Entonces, siendo específicos, nos puede detectar a grandes rasgos otra enfermedad que se encuentre o una lesión que se encuentre en el cuello uterino, pero específicamente nos detectaría el virus del papiloma humano y las cepas que se está presentando. Bueno, si se llegan a presentar. Gracias. Okay. Perfecto. María, Marisol, tiene la mano levantada, adelante. Buenas tardes, doctor. Yo sí tengo una duda. ¿Por qué la vacuna esa del papiloma humano únicamente se la ponen a los niños y ya las personas adultas ya no se la ponen? Ok, muy buena la pregunta. En México la cartilla de vacunación se tiene que implementar la vacuna del VPH antes de los 12 años y en teoría se tendría que volver a hacer una dosis posterior a los 6 meses. Con eso se garantiza que disminuya la probabilidad de desencadenar un proceso cancerígeno, que es la principal complicación, ¿vale? En otros países, esta vacuna se tiene pues en casi todos lados. Aquí en México es un poquito difícil de conseguir. Inclusive hay algunos artículos que nos comentan hasta 3 o 4 dosis a lo largo de la vida, más o menos como una dosis cada año, cada 10 años,
para prevenir estas infecciones, ¿vale? El sistema de salud de México, les comentaba, pues no es el mejor, entonces no se puede conseguir tan fácil. Se puede conseguir en medio particular, sí, y se puede aplicar. Se comenta que más o menos hasta los 49, 55 años se tiene la posibilidad de aplicarte esta inyección. Inclusive se puede aplicar esta vacuna a los hombres. Ese es un dato muy importante, porque VPH principalmente, o el principal portador o transmisor es el hombre, pero muy pocas veces se llega a presentar síntomas en el hombre, sino que al contraer este virus, la mujer, es ella la que desafortunadamente se presenta todos los síntomas. Pero en un mundo ideal, tanto hombres como mujeres deberían de recibir esta vacuna. Muchas gracias, doctor. No, de qué, al contrario. Perfecto, no sé si Janet tenía otra pregunta o ya estaba levantada. Perdón, se me olvidó bajar la manita. No te preocupes. Perfecto. Creo que ya no hay más preguntas. Pues les agradezco mucho su tiempo. Yo creo que es un tema sumamente importante. Es un tema que deberíamos de, si no dominarlos todos, pero conocer lo que existe. Como les comentaba, yo no les pretendía dar una clase muy específica sobre a grandes rasgos como médica, cuadro clínico, tratamiento, sino un panorama de que existen estas enfermedades, cuáles son los factores que se pueden predisponer y sobre todo lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Porque como les comentaba, creo que lo más importante es nuestra salud. Y para tener una salud y sobre todo una salud sexual, hay que cuidarnos sobre todo. Pues muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado esta sesión. Me parece que van a tener que realizar un cuestionario, no sé si ya se los pusieron, de satisfacción, en donde vienen algunas preguntas para realizar, que se les entregue como una constancia. Y igual, comentarles que a lo largo de este semestre, en las próximas semanas, inclusive en esta misma semana, se les va a llegar nuevamente la invitación para otros cursos. Hay cursos muy, muy interesantes de los doctores. Entonces, aprovechenlo, chicos. Pues muchísimas gracias.